de Cristo reanima tu En primer lugar, un abrazo y un saludo afectuoso a todos los hermanos de la plataforma y también a algunos que por algunas circunstancias no han llegado, que se incorporen, ¿ya? Y que todos podamos ser enseñados, corregidos, animados y meditar sobre las cosas del Señor. Ya, grato es decir la historia, ¿ya? De Jesucristo. Antigua y sin vejez, ¿ya? Y que está actual. Hoy más que nunca, la palabra de Dios toma actualidad. Se hace presente en la necesidad que tiene toda la tierra sobre las cosas espirituales. Yo a esta altura ya he llegado a la conclusión que el mundo siempre ha sido igual. Vivimos en casas distintas, tenemos algunas costumbres distintas, etc. Pero la naturaleza moral y espiritual del hombre siempre ha sido la misma. Y entonces pareciera que al más saber, más ignorancia. Al más tener, más orgullo y soberbia. Al no tener, más maldiciones en contra de la palabra de Dios y todo eso. Yo compartí con ustedes la semana pasada, ya que dice que los malos dicen, no hablen de Dios, nada. Ahora en la tele ni siquiera dicen hasta mañana si Dios quiere, por último por decirlo, ¿no? Pero como no lo sienten tampoco. Bueno, así aparecen y desaparecen. Pasan por esta tierra sin pena ni gloria. Y así en la vida sigue su marcha. Hay fieles que han partido de este mundo con la esperanza, ¿verdad?, de que algún día sus vidas van a ser redimidas. Bueno, redimidas están, quiero decir, seremos levantados para vivir para siempre en la opinión del Señor. Porque el hombre nunca muere, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso tenemos que concentrarnos en conocer los grandes mensajes de Jesucristo y aprender también algunas lecciones prácticas que van saliendo de los textos, algunos comentarios, alguna información, ya sea de personajes, ya sea de lugares, ya sea de circunstancias, y que nos pueda ayudar a nosotros para poder ser mejores hijos suyos. Ahora su Biblia al libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Los editores, los que hacen Biblias, los que las imprimen, ya me acuerdo salió en la versión 60, con los subtítulos, ¿verdad? Jesús y Zaqueo, parábola de las 10 minas y así sucesivamente. Eso no es inspirado ya, hay que entender eso, que ayuda a la elipsis, a la comprensión del relato que hace el narrador. Y para ubicarnos mejor en la Biblia, lo mismo que los capítulos y versículos, porque el cardenal Lugo en el año 1250 dividió la Biblia en capítulos y versículos. Yo tuve la oportunidad de leer el Quijote de la Mancha en capítulos y versículos. Y es muy parecida a cómo está estructurada la Biblia. Y eso ayuda, indudablemente, pero tenemos que recordar que esas ayudas no son inspiradas. A veces hay hermanos que saben, por ejemplo, que un texto no termina, o sea, que un texto termina ahí porque está hablando en otro capítulo. No. Mire, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Abran sus Biblias, el capítulo 5 de Mateo. Mira, capítulo 5 de Mateo. Dice que, comenzando el capítulo 4, versículo 23, es solamente para dar un pequeño tips, como se dice ahora, una pequeña reseña, una chirigota, ya para que más o menos nos metamos en el tema cuando estamos estudiando las Escrituras, porque a veces nos confunde. Dice el versículo 23, 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Esta expresión, sinagoga de ellos, significa de los judíos, porque este es un relato pretérito. Mateo está escribiendo lo que pasó antes, ¿verdad? Entonces, de ellos, no de nosotros. Ya, predicando el evangelio del reino, del dominio y la autoridad del Mesías, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y dice, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y alguien dice, bueno, ahí termina. No, señor. Ese versículo debiera seguir en el verso que sigue, del capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud. ¿Cuál multitud? La del verso 25, pues. Le sigue mucha gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Y entonces empieza su sermón. Del monte que se llama, ¿no? De la montaña, como quieran ustedes. Y dice, viendo a la multitud que había sido, subió al monte y sentándose, vinieron a ver sus discípulos. Y estuvo ahí en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces el capítulo 8 dice, verso 1, cuando descendió Jesús del monte. Entonces, cuando uno estudia todo eso, tiene que estudiarlo en su contexto, que es la misma gente, la misma circunstancia, la misma locación donde estuvieron, ¿ya? Y todo lo que se habla ahí en ese contexto. Y eso siempre nos va a ayudar mucho, 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 mucho. Y a no meter la pata a veces. Hay hermanitos que están recién comenzando y entonces, como no han sido entrenados, no han estudiado lo suficiente, ya dan opiniones que están fuera de contexto. Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la palabra del Señor y cuando estamos tratando de establecer alguna autoridad emanada de las Escrituras mismas. Dice que en el verso 43 del capítulo 18 de Lucas, volvamos a Lucas ahora, Lucas capítulo 19. Pero yo quiero leer el capítulo 19, versículo 1. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según la estructura de los que han estudiado mucho las Escrituras, también hermanos nuestros también, y muchos otros hermanos, y también personas bastante entendidas en las Escrituras en general, dicen, ustedes saben, todo libro tiene un texto clave, ¿verdad? El texto clave del Evangelio de Lucas es el capítulo, según algunos, también esto tampoco es una ley, es una sugerencia, es un pensamiento, es una especie de, no de convicción, es una especie de, no sé, de apreciar el mensaje en ese sentido. Ya cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Texto clave. ¿Ya? O sea, Cristo salva a los perdidos. Yo quiero comenzar en el verso 1, Jericó. Todos nosotros estamos familiarizados, ¿verdad?, con la ciudad de Jericó, que fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel cuando cruzó el Jordán, ¿verdad?, la tierra que Dios le había prometido. Y cayeron, ¿verdad?, los muros de Jericó. Y ahí hubo, qué sé yo, una manifestación gloriosa de Dios. Primero que pasaron por el río Jordán, como pasaron por tierra seca, como pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? No la parte ancha quizás, pero sí donde había ahí una lengüeta de mar que hacía imposible cruzar, si no fuera en bote o nadando quizás tampoco. Pero caminando sí, el Señor abrió las aguas del Mar Rojo y pasó el pueblo. Bueno, y aquí también fue así.
el pueblo de Israel, cuando estaba listo para cruzar, se hicieron los preparativos desde el punto de vista espiritual. Los sacerdotes prepararon todo, más los líderes de cada tribu, los principales de cada tribu, los líderes que estaban ahí, en este caso Josué, ya llegaron a Jericó y conquistaron esta ciudad. Hay varias historias, pero yo no me quiero meter en mucho, porque si no vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana. Entonces, se menciona a Jericó varias veces en las Escrituras, pero en esta ocasión ya tiene que ver con el trabajo evangelístico de Cristo. Cristo comenzó de afuera hacia adentro. A veces a nosotros nos gusta, dice, vamos a comenzar en la capital, ¿no? Santiago, Bogotá, Quito, qué sé yo, no sé, Caracas, Lima, por yo nombrar algunas capitales de países. Y resulta que Cristo comenzó en la periferia del pueblo de Israel. O sea, empezó de afuera hacia adentro hasta que llegó al centro neurálgico espiritual, religioso e intelectual del pueblo de Israel. Porque si hubiese empezado inmediatamente ahí, ¿verdad?, la oposición habría sido muy grande. Entonces, la estrategia que Dios siempre tiene, a veces es mucho mejor empezar en lugares sencillos, de afuera hacia adentro, para como que si fuera una caminata o como si fuera una estrategia militar, en este caso espiritual, de enseñar la palabra de Dios. Acuérdense usted que Jesucristo era el hijo de David, era el hijo de Dios, era el Mesías, Salvador. De manera que él tenía que empezar a hacer su trabajo. Y siempre parece que los provincianos tienen más receptividad para escuchar las escrituras que los citadinos, ¿no? O sea, los que viven en una ciudad, en una orbe, están muy ocupados, ¿verdad? Pasan un tercio de su vida arriba de un metro, arriba de un bus, o de su auto, de lo que trabaje, yendo y viniendo y qué sé yo, etcétera. Ya, y el mismo ajetreo les quita un poco el ánimo, ¿verdad? Y a veces pone hasta un poquito de desaliento también. Y en las ciudades más pequeñas, pues uno la puede recorrer a veces hasta caminando o en bicicleta, y poco a poco va creciendo la cosa, y cuando ya está la simiente en una ciudad un poco más grande, ahí se comienza la congregación, y ahí sigue la cosa, y eso. Así que Jericó no era la excepción, era una ciudad bastante interesante, bien habitada, mucho comercio, varias sinagogas. Una ciudad no se consideraba una ciudad si no tenía a lo menos 8 sinagogas, ¿ya? Y si no había suficiente gente para constituir una sinagoga, que eran 12 personas o 12 varones, entonces tenían que ir a la más cercana. Y todas esas pequeñas reglas, esos pequeños principios, ¿ya?, eran simplemente arreglos prácticos que el pueblo de Israel tenía. Sinagogue significa escuela, ¿no? El lugar donde se reunían, se leían las escrituras, y había una estructura. Por ejemplo, yo creo que las iglesias primitivas que fueron convertidas a Cristo en todo el Imperio Romano, comenzaron muchas veces a reunirse en la sinagoga judía y se convirtieron a Cristo. Y ahí fue que empezaron pues a muchas congregaciones, ¿verdad? Es que salió de ahí también, aceptando el Evangelio de Cristo, otros que fueron convertidos completamente, ¿ya? Pero bueno, y dice la palabra del Señor que, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, es un nombre común, que era jefe de los publicanos y rico. Yo quiero decir dos cosas aquí de cómo era la estructura, del imperio. Lo quiero decir de esta manera. Los imperios y los pueblos, a través de todos los siglos del desarrollo de la historia humana, siempre han tenido una fuerza que se llama militar, política y filosófica. Depende del pensamiento que tienen, ¿verdad?, lo que creen y qué sé yo, etcétera, y van conquistando cosas. Y eso se ha repetido siempre en la historia de la humanidad. Por ejemplo, lo que sucedió ahora aquí en Croacia, ¿cómo se dice este país ahí donde está la guerra? Ucrania y Rusia, que no es la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, la Unión Soviética era un conjunto de ciudades, y ahora no, ahora se llama la Federación Rusa, donde unos hicieron unas alianzas y que se hicieron cada país independiente. Y vamos a imponer, ¿verdad?, nuestro criterio, nuestra fuerza militar, nuestros intereses económicos, ¿verdad? Y vamos a someter a esos pueblos.
Bueno, eso era exactamente lo que había logrado el Imperio Romano después de surgir como unos 90 años, 80 años prácticamente, donde se hizo fuerte, ya antes de Cristo, después de heredar el imperio griego, ¿verdad? Entonces ellos, el propósito de ellos era la conquista, para hacer a esos países donde ellos iban, hacerlos tributarios. Me explico. O sea, ellos imponían ahí eso a fuerza de matar gente y de guerra y de descuartizamiento y de todo. Trillaban a la gente. ¿Saben lo que es trillar, verdad? Molerlo. Lo trillaban a todo. Y dejaban alguna clase dominante que había ahí en el pueblo y que siempre simpatizaban, como los franceses que simpatizaban con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y para qué vamos a hablar de otros países como Austria y otros más también, ¿verdad? Etcétera. Que se dejaban someter, ¿verdad? Por la influencia militar, política, económica, filosófica, en cuanto al pensamiento, ¿ya? De sus conquistas. Bueno, esta no era la excepción. No era la excepción. Entonces, Israel no era un país independiente, era parte de la comunidad del Imperio Romano. Y ellos eran tributarios a Roma y se les imponía tributos. Y había ahí fuerzas destacadas en distintos lugares, no muchos, pero lo suficiente para mantener el orden, y eran los que lo llevaban. Había un procurador que era una especie de representante, ¿verdad? Militar y político también. Porque Pilato era eso, era un militar, pero era político. Él estaba haciendo carrera para llegar al Senado romano. Llegar al Senado romano significaba poder político, poder económico, poder de influencia, qué sé yo. Y el hombre siempre ha tenido ese afán. ¿Ya? No se lucha por llegar a la moneda simplemente por idealistas, sino que se llega por muchas razones. Y el ego que está en esos líderes hoy día y en el pasado y siempre, y en los hombres en general, tienen esa marca. Digo todo esto para explicar qué era un publicano. El publicano era, ¿ya? El imperio convocaba, ¿verdad? Como quien dice, el Ministerio de Guerra, entre el Ministerio de Guerra está un Ministerio de Economía, en que ponía tributo a todos los pueblos, censaba a toda la gente y decía, bueno, este pueblo tiene que tributar tanto al año, tanto cada 3 meses. En Chile es lo mismo, ¿verdad? Pagamos, qué sé yo, contribuciones por las casas, pagamos permiso de circulación por el coche, en fin, un montón de impuestos que se etcétera para sostener el sistema. Entonces ellos ya no lo podían hacer con mucha gente, entonces convocaban a gente que tenía interés y que eran suficientemente listos, ¿ya? Y había, como habían pasado varias cosas, entonces ofrecían un negocio. ¿Y cuál era el negocio? Aquí al hermano Molano le vamos a entregar tal cosa, ¿verdad? Y él va a poder recaudar no más del 2% de todos los impuestos para sí mismo, ¿ya? Y luego tiene que responder a Roma, ¿verdad? Había todo un sistema bastante intrincado, era muy bueno para hacer todo ese tipo de leyes los romanos, ¿ya? Y claro, y eso era cobrado sagradamente, iba a las arcas de Roma, para sostener el imperio, las guerras, los uniformes, las cosas, el poder, qué sé yo. Entonces los imperios, ¿ya? Tienen un gran poder en el dinero, como también en la guerra, y eso lo hace posible. Entonces se ofrecía, ¿ya? En subasta, que eran convocados los principales de una ciudad, que tenían los recursos, que gente acomodada, decían, mire, usted lo vamos a nombrar, qué sé yo, jefe de finanzas aquí de todo este sector. Y él al mismo tiempo tenía medios pollos, y los medios pollos tenían cuartos pollos, que recolectaban, ¿verdad?, el impuesto del pueblo del sur. Entonces, los que eran más ortodoxos, más apegados, más legalistas, fanáticos, algunos, bastante, ¿ya? Porque para ellos era patriótico matar a un romano, por ejemplo. Ya acuérdense ustedes que había muchas revueltas en muchas partes y ahí veía el Imperio Romano y los mataba a todos y ya está, se acabó. Pero, ¿para qué cosa? Para cobrar de sus propios, ¿verdad?, los impuestos para Roma. Y era una situación bastante delicada y muy desagradable. Y entonces, este grupo extremo de judíos, generalmente de corte religioso extremo, ya tenían un desprecio total por los, ¿cómo se llama? Por estos publicanos. Pero al mismo tiempo, tenemos que ver el lado positivo de eso. ¿Qué podrían hacer, pues, si estaban conquistados por otros?
¿qué les parece a ustedes si Chile conquistara a todos los países de Latinoamérica y lo hiciera tributario a todos los demás? Nos odiarían a todos. Pero a veces hayan pasado tantos años y todo lo demás, que además los que tomaban control de eso, ¿ya? Eran judíos y comprometidos también. En el caso de Saqueo parece que era un buen hombre y que él se consideraba que era un negocio legítimo. Y además también era una manera de sostener al pueblo mismo, ¿verdad? Sin robar de esos tributos. Lo malo era que la gente siempre ha amado el dinero, ¿verdad? Y muchos que se dedicaban a este negocio, pues eran usureros, cobraban dobles impuestos, se ganaban más de lo que estaba permitido, y por eso eran menospreciados. Sin embargo, este negocio era un negocio legítimo en dictadura, bajo el Imperio Romano, de que algunos judíos, teniendo dinero, compraban esos derechos. Y ellos tenían que recaudar esos impuestos, entregarlos cada 6 meses o una vez al año a los recaudadores del tesoro del Imperio Romano para sostener, valga la redundancia, el imperio. Saqueo era uno de ellos. Pero aquí se dice algo interesante, que era jefe de los publicanos. O sea, había mucha gente a cargo de él. Entonces, también una manera de ayudar también al mismo pueblo, porque si no pagaban tributo, iban a sufrir cárceles, azotes, muerte. A los romanos no les importaba nada, a ellos les importaba que le pagaran. Entonces también había mucho de ¿cómo se llama?, de virtud en algunos de ellos. Mateo, el Señor, él estaba cobrando los tributos y el Señor lo llamó y no le dijo que estaba haciendo algo malo. Bueno, era la circunstancia de la vida, pero él no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo el imperio, con todo lo demás, sino que también es una manera de, como quien dice, de aquietar un poco el ánimo, las circunstancias de vida que seguramente esos pueblos tenían. Y así también había muchas revueltas, había grupos extremistas, anti-imperio, y había muertes, y se levantaba un grupo con 100, se levantaba otro grupo con 200, venían los romanos y los mataban a todos. Bueno, uno de esos bandidos, ¿verdad?, era Barrabás, que eran unos subversivos, digamos, ya, en contra del Imperio Romano. Pero este jefe de los publicanos tenía la legitimidad del imperio para hacerlo. No era una cuestión que él, digamos, la haya impuesto al pueblo, sino que era un empleado del imperio. Pero al mismo tiempo, él era un hombre virtuoso, porque luego lo vamos a ver. Y dice aquí más encima, y rico. Lo que prueba ya que ni los que sirven de cualquier manera, que sé yo, no pueden ser hijos de Dios, o por ser ricos o por ser pobres. Si yo digo que los ricos, que yo estoy discriminando en contra de los ricos. Si yo digo que los pobres, estoy discriminando en contra de los pobres. O de los chinos, de los chilenos, de los colombianos, peruanos. No es así. A ver, el Evangelio de la Salvación, el mensaje de Dios a través de Jesucristo, incluye a toda persona. No tiene que ver con su condición. Y yo tengo aquí un comentario a mi Biblia, una notita que yo siempre pongo en mis comentarios que me parecen interesantes. Dice, era jefe de los publicanos y rico. Pero no dice rico como diciendo que si yo, etcétera, ustedes no pueden más nada porque va a ser rico, sino que va a enseñar algo aquí. Rico. Simplemente la palabra rico se refiere a que tenía una posición económica bastante buena. Ahora, ¿qué es lo que es ser rico? Desde el punto de vista de Dios, es simplemente un accesorio de nuestra relación con la humanidad. Hay hermanos, yo conozco hermanos que son ricos, hay hermanos que tienen buena situación, otros más o menos, que se hay de todo, ¿no es cierto? Pero aquí como que se mencionara esto de los ricos, porque luego va a hablar de la clase de rico que era. Una persona no puede, no cristiano porque sea rico. Bueno, tampoco los pobres tampoco quieren obedecer el evangelio por ser pobres, no. Entonces, es un accesorio de la vida, que te dan las circunstancias de la vida. Depende también en qué país naciste, de dónde eres, la raza, en fin, la educación que tuviste. Hay un montón de factores que influyen en eso. No hay nada malo en la riqueza, ni tampoco en el intelecto, sino que son simplemente cosas que tienen que estar, son accesorios y que tienen que estar al servicio de la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Porque si no, no podíamos predicar el evangelio. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Seguramente le habrían dicho algo, ¿verdad? O él se habría enterado directa o indirectamente. Bueno, Jesús andaba por todos lados. Acuérdense ustedes que vino el leproso, ¿se acuerda cuando se cae delante de él y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme? Bueno, habría habido de eso, ¿verdad? Incluso se acuerdan del ciego que estuvimos hablando del capítulo 9 de Juan, hace unos clases atrás.
Bueno, dice, ¿quién es para que yo crea en él? Yo soy, le dice Jesús. O sea que tampoco es alguien que tiene que tener fe en Jesús para recibir la sanidad o la salvación, etcétera, sino que es un despertar espiritual y moral del mensaje que Dios enseña, que Dios entrega, que Cristo entregaba. Y este accesorio de rico, un accesorio. Pero mire cómo va cambiando el tema, porque yo creo que el narrador aquí, Lucas, ya lo hace ese relato porque luego va a decir algo bien interesante de este Zaqueo, jefe de los publicanos, como quien dice, ministro de Hacienda de esa región, ¿verdad? Y más encima a cargo de mucha gente y de mucha influencia económica, ¿verdad? Etcétera. Y él sacaba su porcentaje, seguramente el legal, porque dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esto también, ¿por qué lo pone pequeño de estatura? Fíjense usted lo ridículo que significaría una persona rica que pueda andar con esclavos, que pueda andar con gente que le sirve, vestido de ropas espléndidas. Jesús tenía amigos que eran bien pobres, amigos que eran bien ricos. Yo no creo que Jesús tenía problemas para comprarse ropa, porque generalmente sus amigos, que varios, José de Arimatea, entre Nicodemo, Zaqueo, varias personas le regalaban a Cristo cosas. Fíjense ustedes que cuando lo iban a crucificar se dieron cuenta que la túnica era sin costura. ¿Saben ustedes cuánto costaba una túnica sin costura en los días de Cristo? Con una que usaba el pueblo llano y simple, 10 o 20 veces más. Le vayan a partir, dice, no, echemos suerte para que alguien se la quede, dice, porque esto es de calidad, esto es de alguien que tiene los recursos para mandarla a hacer y tejer, ¿verdad?, de punta a cabo. Tremendo, tremendo. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro, una especie de árbol que crece en esa zona, para verle tipo, parecía la acacia. Dice, para verle, porque había de pasar por allí. Fíjense ustedes todo el esfuerzo que se hace este señor. Este señor que era jefe de los publicanos, rico, pequeño de estatura, también imponerse a la ridiculez, ¿verdad?, de que estar saltando para verlo, no lo podía ver. Y si estaba vestido de ropas buenas, qué sé yo, y de servidores y todo lo demás, ¿qué había en el corazón de ese hombre para una cosa así, verdad? Dios quiera que todos fuéramos como Zaqueo, ¿verdad? Ricos, generosos, dispuestos a sufrir la ridiculez, la risa de la gente, por el aspecto físico, y si tenemos que subirnos a un lugar para poder ver a Jesús, ¿se imaginan ustedes? Él se puso a todo eso porque era un hombre que tenía un corazón bueno, y él andaba en la gran búsqueda, ¿verdad? En la gran búsqueda. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, seguramente Cristo preguntó a uno de los 12 o de los que estaban ahí alrededor de quién es ese, no, es el jefe de los publicanos, es un hombre muy rico, se llama. Uy, dice que este señor se interesa por bien diciendo, bueno, tiene que tener un corazón bueno, un corazón noble. Jesús era capaz de saber lo que había en el corazón. Él no tenía necesidad que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él conocía el corazón de los hombres. Y vio en este hombre toda la virtud de un hijo de Dios. Dice, date prisa y desciende, dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imaginan ustedes encontrarse con Jesús, a pesar de que tú tienes ese estigma de ser publicano y con todo lo que la gente decía y qué sé yo, etcétera? Pero no toda la gente es como la gente cree que son. O sea, que esas personas tú no las conoces y no expresan sinceramente lo que ellos son en el fondo, espiritualmente, sino que las circunstancias de la vida la pusieron ahí, ¿verdad? Fíjense ustedes que Jesús de Nazaret posara en la casa de un publicano. Era una bofetada en el rostro a los fanáticos religiosos del pueblo de Israel, que eran los que habían detenido la verdad de Dios para el pueblo. Los habían, en vez de hacerlos hijos de Dios, los hacían más hijos del diablo. ¿Ya? Hoy día pasa mucho de eso también. En el mundo religioso, dentro de la cristiandad, hay mucho de eso. Hay muchas personas que son así, se creen dueños, ¿verdad?, de las gentes. Y les mandan y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Pero aquí, el pueblo de Israel eran los siervos, los testigos de Dios en el antiguo pacto. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo recibió, ¿cómo estaría ese hombre? Lleno de gozo.
¿Cómo se habrían sentido ustedes si hubiesen tenido esa oportunidad de que Jesús de Nazaret estuviese en su casa? Bueno, está, Jesús está en tu casa ahora. Si tu corazón está con las cosas del Señor, tu mente, tus pensamientos, quieres hacer la voluntad del Señor, con todas las luchas que tenemos y todas las ¿cómo se llaman? Los tropezones, lo que sea, etcétera. ¿Ya? Debemos sentir el gozo. Hay un himno que dice, grande gozo hay en mi alma hoy, ya en Cristo. ¿Se acuerdan de ese himno? Es precioso, ¿sí? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El gozo es la expresión del alma, del espíritu de un individuo cuando está enfrente del Señor Jesucristo, cuando está enfrente de la palabra del Señor. Y al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Tengo subrayado aquí con un hombre pecador. La gente es muy buena para juzgar a la gente. Un hombre pecador. Claro, trabaja para el imperio, explota al pueblo, es rico, es ladrón, se ha hecho rico por los impuestos, le roba al pueblo los impuestos, qué sé yo, es un bandido. La mayoría eran así. Pero siempre en el tumulto de la gente hay gente buena, con corazones sinceros, honestos, decentes. Y este Zaqueo era uno de ellos. Estaba feliz, se expuso al ridículo, subiéndose a un árbol siendo pequeño y hombre rico y de mucha influencia, que sé yo, etcétera. No sintió ridículo ni la vergüenza, sino que estaba dispuesto a oír lo que el Señor tenía que decir. Somos re buenos para apuntar con el dedo a un hombre pecador. Y aquí quiero decir otra cosa. Cada vez que Jesús se enfrentó a una persona y si tenía pecado, ya sea por cualquier razón, siempre ese pecador que reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo de David, su pecado fue perdonado. ¿Para qué vamos a predicar si no hay pecadores? Todo el que viene y tiene conciencia espiritual y quiere conocer a Dios, debe venir a Cristo. ¿Se acuerdan la expresión del otro día? ¿Quién me diera, verdad, la posibilidad de conocer a Dios? ¿Qué es lo que dijo Job? Yo iría a su silla. Entonces Zaqueo, puesto en pie, aunque era bajito, pero bueno, puesto en pie, dijo al Señor, sin que el Señor siquiera dijera a lo mejor nada sobre esto. Seguramente hablaron de muchas cosas. Jesús era una persona que hablaba al corazón de la gente y el Espíritu Santo que irradiaba la luz, la gloria. El halo de gloria, el halo es esa cosa brillante que tienen los, en este caso, los ángeles o Cristo mismo, ¿verdad? La casa, cuando entró Jesús a la casa de Zaqueo, seguramente había mucha gente, amigos de él, gente de confianza, sus secretarios, sus tesoreros, sus cosas. No era cualquiera persona. Entonces era una gran oportunidad de Jesucristo para enseñar, ¿verdad? Y dar a conocer testimonio. Y él dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Acaso no habría sido bueno que Nicodemo fuera hoy día recolector de impuestos y pudiera ayudar a todos los pobres que él pudiera conocer? Y si tenía mucha riqueza, podía ayudar mucho a los pobres, arreglando una sequía, poniendo un techo en una casa, dando medicina a alguien que no lo tenía. Quizás comprándoles ropa o comida cuando la cosecha estaba mala, darles los dineros para que pudieran comprar la semilla y volver a plantar, o si se les moría el asno o los bueyes, qué sé yo, comprarle un par de bueyes y qué sé yo, para que siguieran. Seguramente el hombre tenía mucha influencia y seguramente era reconocido como una persona noble, como una persona buena. Pero bueno, no faltan verdad los que andan diciendo tonterías. Y dice la palabra, y si en algo
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él se ceñía a lo que decía la ley. Cuadruplicado. ¿Saben lo que significa cuadruplicado? El 400%. Si yo te cobré aquí que se te dio, por ejemplo, 50.000 pesos, te doy 200.000 si te he defraudado. Te recompenso. Yo no me quiero quedar con tu plata. Yo quiero yo trabajo para un imperio, ese imperio está ahí y yo puedo hacer muchas cosas bien. En primer lugar, pues va a sostenerme a mí y de ahí yo también puedo usar parte de mi riqueza, de todo lo que tengo que hacer para allá. ¿Acaso no fue a lo mejor también una estrategia de él? ¿Acaso Dios no nos pone en lugares de privilegio donde nosotros podamos servir a nuestros hermanos? Sosteniendo predicadores, ayudando a comprar un sitio para levantar un lugarcito donde se reúnan los hermanos, o de repente, qué sé yo, a una hermanita que no tiene cómo operarse y los hermanos de un lugar son muy limitados económicamente, llevarlo a un buen hospital de la capital y qué sé yo, y si es necesario pagar el viaje y todo eso. Yo he conocido a muchos hermanos que han hecho muchas cosas de eso. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo por el duplicado. ¿Qué les parece a usted? Quiere decir entonces que estamos en presencia de una persona noble, de una persona buena, de una persona que está buscando a Jesús. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Juan el Bautista les había dicho, si ustedes no quieren, si ustedes no me quieren oír, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, si no me quieren oír. Les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué el hijo de Abraham? Hijos de Abraham, el hijo de la promesa. ¿Cuál promesa? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La cual simiente, dice Gálatas 3, 16, 19, es Cristo. Y dice que, y Abraham creyó, y le fue contado por justicia. La justicia son los mandamientos de Dios, y obedeció, y fue perdonado, y fue salvado, porque él creyó. ¿Pero qué es lo que creyó? Abraham, una religión, un decálogo, un montón de preceptos. Él creyó en una de esas tres promesas que Dios le había hecho. Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios, los que confiesan y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, por cuanto él también es hijo de Abraham. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre, me identifico yo, dice Cristo, con ustedes, porque yo soy el Hijo del Hombre. Pero de origen divino, estoy como el mensajero, el Mesías, el hijo de David. Y se identificó con el hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pueblo de Israel estaba perdido. Y sin embargo, el Señor usó su pueblo porque había una promesa, un plan, y ese plan culminó con la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, el envío del Espíritu Santo y el comienzo del reino en el Pentecostés. El primer día de la semana, a las 9 de la mañana, en Jerusalén, ¿verdad? Comenzó el reino, el dominio y la autoridad de Jesucristo. Quiero terminar con un texto que está en Mateo capítulo 18 de Mateo, que no es un texto paralelo, sino que es la misma expresión, pero en otro contexto, ¿ya? Busquen por favor conmigo en el capítulo 18 del libro de Mateo, si fueran tan amables. Capítulo 18 del libro de Mateo. Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciáis a uno de estos pequeños. Él está hablando de los que le seguían, como niños, confiando en el Señor donde quiera que lo llevara, como sus padres. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Es como que si tuviéramos asignado un ángel a cada uno. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero hay ángeles y a lo mejor cada uno tiene un ángel, ¿verdad? Pero a veces el ángel no quiere entrar donde nosotros entramos porque nos está permitido. O cuando una vez un hermano contó un relato, me parecía bastante significativo, cuando decimos que el Señor me acompaña, el Señor va conmigo, que sus ángeles me protejan. Y yo oro también así, Señor, que tus ángeles nos protejan. Porque aunque no lo creamos, a lo mejor hay ángeles aquí que no vemos y están ahí, protegiéndonos. Tú vas en el auto, qué sé yo, dice la velocidad 120 y vas a 140. Cuando pasaste los 120, el ángel se baja, ya no te protege. Se baja de todo. Porque tú estás violando la ley. Y así el lugar también, y la manera y la forma en que hablamos, en que tratamos con la gente. Todas esas cosas tenemos que apreciarlas en ese contexto. ¿Ya? Y dice la palabra, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El compromiso, la responsabilidad, la obligatoriedad, el deseo de servir a Dios como Dios quiere. No como tú quieres, como Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa condición? ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer como un saqueo, por ejemplo? Poner a Jesús, ¿verdad?, en el primer lugar, en nuestras prioridades, entender el mensaje que encierra cada palabra de Cristo, para que podamos ser mejores hijos suyos, ¿verdad? Y podamos alcanzar todas las promesas que Él nos dio. ¿Estás dispuesto a subirte a un árbol para mirar a Jesús? Que el Señor les bendiga.